Juan Pablo I nació en una pequeña localidad italiana el 17 de octubre del 1912, hijo de Giovanni Luciani, un albañil, y Bartola Tancón. Fue bautizado por la matrona que ayudó en el parto, ya que se temía por su muerte. Su bautismo fue formalizado 2 días después por el párroco del pueblo. Fue el mayor de 4 hermanos del matrimonio Luciani. Cuando tenía 6 años, recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo Giosuè Catarozzi. A los 10 años, su madre murió y su padre contrajo segundas nupcias con una mujer de gran devoción. Fue entonces cuando nació su vocación sacerdotal. En 1923 ingresó en el seminario menor de la localidad de Feltre. El novicio Luciani se fagocitó todos los libros del seminario, aunque más importante todavía era la capacidad que tenía para recordar absolutamente todo lo que leía. En los veranos, el joven seminarista regresaba a su hogar y se dedicaba a trabajar en el campo. En 1928 marchó al seminario gregoriano de Belluno, donde fue ordenado subdiácono en 1934, diácono en febrero del 1935 y finalmente presbítero el 7 de julio del mismo año en la iglesia de San Pedro en Belluno. 2 días después fue nombrado cura capellán de su ciudad natal. Meses más tarde fue transferido como profesor de religión del Instituto Técnico de Mineros de Agordo. En 1937 fue nombrado vicerrector del Seminario Gregoriano de Belluno, cargo que ocupó hasta el 1947. Entre otras materias, dio clases de teología dogmática y moral, derecho canónico y arte religioso. En 1941, Luciani comenzó a estudiar para obtener un doctorado en teología negativa por la Pontificia Universidad Gregoriana, que requería 1 año de estancia en Roma. Sin embargo, sus superiores en el seminario querían que continuase dando clases durante sus estudios, lo que consiguió mediante una dispensa concedida por Pío XII el 27 de marzo del 1941. Su tesis, El origen del alma humana según Antonio Rosmini, se oponía frontalmente a la teología de Rosmini y le proporcionó su doctorado magna cum laude. Tenía la virtud, lo que se ve reflejado en su tesis, de explicar en forma simple los conceptos más complicados. Es en estos años donde Luciani empieza a interesarse por los escritos de Rosmini. En 1947 fue nombrado vicario general de la diócesis de Belluno por el obispo Girolamo Bortino. 2 años más tarde, en 1949, fue nombrado director de la oficina de catequesis de la diócesis. El 15 de diciembre del 1958 fue nombrado obispo de la diócesis de Vittorio Veneto por Juan Pablo XXIII y consagrado como tal en la Basílica de San Pedro por el mismo Papa el 27 de diciembre de ese año. Tomó posesión de la diócesis de Vittorio Veneto el 11 de enero del 1959. Durante 11 años ejerció su ministerio en esta diócesis.
realizando su primera visita pastoral el 17 de julio del 1959. En 1962 asistió a la apertura del Concilio Vaticano II en Roma. Estaría presente en 4 de las sesiones de dicho concilio. Luciani fue elegido en la 4ª votación del conclave de agosto del 1978, un conclave inusualmente breve, el segundo más corto del siglo XX, tras el de 1939. El cardenal protodiácono Pericles Felici fue el encargado de anunciar la decisión del colegio cardenalicio de elegir al patriarca de Venecia, Albino Luciani, como el 263º Papa de la Iglesia Católica, el 26 de agosto del 1978, siendo así el tercer patriarca de Venecia en ser nombrado papa. Escogió el nombre de Juan Pablo, convirtiéndose en el primer papa de la historia con un nombre compuesto, gesto con el que pretendía honrar a sus dos predecesores, Juan Pablo XXIII, que le nombró obispo, y Juan Pablo VI, que le nombró patriarca de Venecia y cardenal. También fue el primer papa en usar el ordinal primero en su nombre. Tras su elección, Juan Pablo I tomó una serie de decisiones que hicieran más humano al papa, admitiendo públicamente que se ruborizó cuando Pablo VI le nombró patriarca de Venezuela. Fue el primer papa moderno en hablar en singular utilizando yo en lugar del plural majestático, aunque las grabaciones oficiales de sus discursos fueron reescritas de un modo más formal por algunos de sus ayudantes más tradicionalistas, que reincorporaron el plural majestático en notas de prensa y en las noticias de Lo Osservatore Romano. También fue el primero en rechazar la silla gestatoria, hasta que le convencieron de que era necesaria para que pudiera ser visto por los fieles. Juan Pablo I eligió como lema de su papado la expresión latina humilitas, que significa humildad, lo que se reflejó en su polémico rechazo de la coronación y de la tiara papal en la ceremonia de entronización, sustituyéndola por una simple investidura, en contra de lo prescrito por la Constitución Apostólica Romana Pontifici Eligendo, promulgada por Pablo VI en 1975. Una de sus declaraciones de gran repercusión en la prensa fue: Dios es Padre y más aún es Madre, refiriéndose a Isaías, que compara a Dios con una madre que no olvida a su hijo Sión. El Papa realizó este comentario durante sus Angelus del 10 de septiembre del 1978, en el que también pidió que se rezase por los acuerdos de Camp David. Juan Pablo I tenía planeado promulgar una encíclica para conciliar las reformas del Concilio Vaticano II, que calificó como un extraordinario acontecimiento de gran alcance histórico y de crecimiento para la Iglesia. Además, para reforzar la disciplina de la Iglesia en la vida de los cargos eclesiásticos y de los fieles. Como reformista, también lanzó algunas iniciativas como la devolución del 1% de los ingresos de cada iglesia para destinarlo a las iglesias del tercer mundo. La visita del dictador Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina, a la Ciudad del Vaticano,
También causó gran controversia, especialmente cuando el Papa le recordó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina durante la llamada Guerra Sucia. Juan Pablo I era considerado un hábil comunicador y escritor. Incluso publicó algunos escritos. Su libro Illustrissimi, que escribió cuando era cardenal, consiste en una serie de cartas dirigidas a un gran número de personajes históricos y ficticios. Entre ellas están las cartas dirigidas a Jesús, al rey David, al barbero Fígaro, a la emperatriz María Teresa y a Pinocho. Otras están dirigidas a Mark Twain, Charles Dickens y Christopher Marlowe. Juan Pablo I enseguida sorprendió con su simpatía y calidez personal. Hay voces que dicen que dentro del Vaticano era visto como un simple intelectual inconsciente de las grandes responsabilidades del papado, aunque David Jalop, autor del libro In God's Name, en nombre de Dios, en el que define la teoría de que Juan Pablo I fue asesinado, sostiene que estas voces son solo el resultado de una campaña lanzada por gente del Vaticano que se oponía a las políticas de Luciani. En palabras del escritor, John Cornwell fue tratado con condescendencia, un alto clérigo. Hablando sobre Luciani, llegó a decir: han elegido a Peter Sellers. Los críticos comparaban sus discursos con menciones a Pinocho con los discursos más intelectuales de Pío XII y Pablo VI. Sus visitantes hablaban de su soledad y aislamiento y del hecho de que fuera el primer papa en décadas en no tener un papel diplomático dentro de la iglesia. Su imagen de hombre amable, cercano y bondadoso enseguida cautivó al mundo entero. Su presencia cordial le hizo una figura muy querida ya antes de empezar a hablar, en particular entre la prensa. Juan Pablo I producía amabilidad, cercanía e incluso risa. Según sus ayudantes, no era el ingenuo idealista que sus críticos hicieron ver. Rechazó la milenaria tradición de la coronación papal y también la tiara. En su lugar optó por una simple misa de inauguración. El primer día completo de su pontificado impresionó al mundo con su simpatía natural. Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama poco antes del amanecer del 29 de septiembre del 1978, 33 días después de su elección. Según las fuentes oficiales, el Papa de 65 años murió de un infarto. Su muerte alimentó toda clase de teorías de conspiración. Paz a su alma.